Arrancamos la conferencia. Amigos que se reúnen todos los miércoles, en los miércoles agrícolas. En esta oportunidad, como estamos mostrando, tenemos la participación de una colega de amplia experiencia. Ella es la ingeniera agrícola Ana Luisa Mendoza Vela, egresada de nuestra Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo el año 1998. Ella es actualmente máster en Administración de Empresas, es maestra en Psicología Educativa, es al mismo tiempo doctorando en Gestión Pública y Gobernabilidad, tiene estudios concluidos del doctorado de Ciencias Ambientales, es coaching ontológico, tiene una experiencia laboral de 24 años diseñando e implementando estrategias de desarrollo rural sostenible y negocios inclusivos en zona rural desde los programas de cooperación internacional como USAID, GTZ, la AECID, AFD, Programa SECO, entre otras. Es articulista de revistas nacionales e internacionales y actualmente es gerente de negocios sostenibles de la organización Conservation International Perú. En esta oportunidad hemos creído conveniente también contar con su participación para que nos brinde su tema desarrollo sostenible en la gestión de cuencas. Para darle pase de inmediato, estamos ya con Ana Luisa Mendoza Vela. Adelante, Ana Luisa. ¿Qué tal? Buenas noches, qué gusto estar aquí con parte del Colegio de Ingenieros y con el capítulo de Ingeniería Agrícola. Voy a compartir mi pantalla, la presentación. ¿Me comunican si ya lo pueden visualizar? Sí, claro que sí. Muy bien. Bueno, muchas gracias por la invitación y hoy día vamos a conversar un poquito sobre el desarrollo sostenible en la gestión de cuencas. Vamos a empezar con lo más básico, ¿no? Quizás como profesionales de la ingeniería agrícola, lo que conocemos es acerca de lo que es una cuenca hidrográfica, ¿no? Una cuenca hidrográfica como un territorio, un espacio donde no solamente está el río, ¿no? Donde no solamente están las montañas, sino que en la cuenca hidrográfica tenemos recursos naturales, tenemos personas, tenemos familias, tenemos autoridades, tenemos institucionalidad, pero también se desarrollan actividades económicas. Entonces, cuando pensemos en una cuenca hidrográfica, no solamente nos aboquemos a pensar en los ríos, sino también en toda esta dinámica que se da dentro de este territorio y que, como ustedes muy bien saben, inicia en las partes altas y algunas desembocan en los mares y algunas no, ¿verdad? Entonces, es muy importante que se tenga en cuenta esta visión de territorio, de espacio, cuando trabajamos en cuencas, para no abocarnos solamente, por ejemplo, con la parte natural. La parte natural son los recursos naturales, ¿no? El agua, el suelo, la vegetación, sino que también en estos recursos naturales que existe dentro de la cuenca, existen personas que vienen haciendo buenas o malas prácticas que en algunos casos pueden favorecer a los recursos naturales que están dentro de la cuenca, pero en algunos casos no. Y que también las personas que están dentro de la cuenca tienen este contacto con los recursos naturales y que también hacen actividades económicas, porque las personas se necesitan generar ingresos económicos para poder vivir. Entonces también se desarrollan actividades económicas que algunas están en armonía con la conservación del ambiente
pero algunas no. Entonces, esto es muy importante tener en cuenta cuando hablamos de una cuenca hidrográfica, de que existe una interacción entre los recursos naturales, las personas y las actividades económicas que allí se desarrollan. Y entonces, cuando hablamos de la gestión de cuencas, con este marco que les había mencionado, ¿por qué es necesario hacer una gestión de cuencas? Porque como les he mencionado, existimos personas que vivimos en las cuencas. Ahorita ustedes se pueden preguntar, ¿en qué cuenca vivo yo? Todos vivimos dentro de una cuenca. Entonces, ¿qué pasa? En una cuenca hay degradación acelerada de los recursos naturales, se está alterando el ciclo hidrológico, que ahora lo denominamos el cambio climático, la desertificación, problemas de calidad y disponibilidad del agua, mucha vulnerabilidad, hay conflictos socioambientales. El último informe de Defensoría del Pueblo dice que en Perú hay más de 200 conflictos socioambientales, pobreza y acceso ilimitado a la educación, falta de seguridad y soberanía alimentaria de todas las familias, de la mayoría de las familias que viven dentro de una cuenca, crecimiento acelerado de la población, políticas normativas y financiamientos deficientes, una visión sectorial cortoplacista. Muchas veces las políticas públicas o las acciones que se hacen para una cuenca se piensan del momento. Por ejemplo, ustedes recordarán todo lo que la costa norte fue afectado por el fenómeno del Niño en el 2017, se vio con una visión cortoplacista y que hasta el momento no ha podido cubrir todos los daños que ocasionó todo la inundación como producto de la alteración del ciclo hidrológico que estamos viviendo hace años, ¿no? Y por último, pues tenemos institucionalidad y gobernanza deficiente. Entonces, ¿para qué se necesita también la gestión de cuencas? Porque es necesario que todas estas situaciones que le he mencionado se tiene que mejorar en la gestión de los recursos compartidos y en colaboración. Entonces, para eso primero la población que vivimos dentro de las cuencas tenemos que reconocer los problemas y las potencialidades de la cuenca, tomar una participación activa y toma de decisiones de los ciudadanos y de las organizaciones de base, aprovechamiento óptimo de los recursos en el corto, mediano y largo plazo, y lograr cambios e impactos en diferentes niveles, a nivel desde la finca que tienen los agricultores, luego ir avanzando a las microcuencas, la actuación de los municipios, ¿no? Ustedes saben de que actualmente existen las mancomunidades por cuencas, ¿no? Muy conocida la mancomunidad de la subcuenca Chipillico, la mancomunidad del río Quirós, ¿no? Entonces, son municipios que han entendido que su territorio está dentro de una cuenca y que su visión va más allá del territorio en la que ellos están actuando, ¿no? Entonces, esas son las visiones que, queridos colegas, como ingenieros agrícolas, como profesionales de la ingeniería agrícola, ese es el know-how que lleva un ingeniero agrícola a los municipios, que va más allá de decir la construcción de un canal de riego, la construcción de un reservorio, sino estas visiones de que entiendan de que esta gestión municipal puede tener una mirada más amplia porque está dentro de una cuenca y que tiene que preocuparse por los recursos naturales, por las personas y por las actividades económicas que se desarrollan dentro. Entonces, ¿cuáles son los elementos que integran un modelo de gestión de cuencas? Primero, la gestión conjunta. Como les decía, estos municipios que han apostado por las mancomunidades de cuencas, por ejemplo, en Lima tenemos la mancomunidad municipal en la cuenca del río Lurín, ¿no? Que es también otra mancomunidad que tiene ese trabajo de visión conjunto de cuenca. Entonces, la gestión conjunta es muy importante. La organización, desarrollos de procesos conjuntos, como los alcaldes, los líderes, las autoridades de una cuenca se ponen de acuerdo a la normativa existente que nos da la Autoridad Nacional del Agua para desarrollar procesos.
¿no? La convergencia, la concertación. Aquí es muy importante manejar este concepto de ordenamiento territorial, porque como ustedes saben, los territorios crecen desordenados, la población está aumentando, y después vienen las consecuencias, ¿no? La población donde se ha instalado en zonas vulnerables, sea por deslizamientos, por derrumbes, por inundaciones. Entonces es allí donde el profesional de la ingeniería agrícola tiene que estar atento o atenta para decir, no, hay que trabajar un ordenamiento territorial. ¿Por qué? Porque tú estás viviendo en una cuenca en donde pasa un río y donde además existe un ciclo hidrológico que genera comportamientos en la naturaleza. Y esos comportamientos repercuten en las familias, en las personas y en la población que está dentro de la cuenca. Entonces, es muy importante ese tipo de visiones que debemos trabajar. Los mecanismos de financiamiento. Ustedes saben que la gestión de cuencas nos permite atraer los servicios ambientales, ¿no es cierto? Que permite que aquellas acciones que se hacen para la conservación y la restauración de las partes altas de las cuencas llegan en beneficio para la parte baja, que son las personas que normalmente vivimos en la costa y que creen que el agua solamente llega cuando abrimos el grifo, el caño, ¿no? Pero sin embargo, no. Esta agua está viniendo desde las partes altas de la cuenca en donde vive la población. Entonces, ¿cómo la población que vive en las ciudades tiene este compromiso con la parte alta de la cuenca de conservarla, restaurarla, cuidarla? Y para eso son los servicios ambientales que en algunas ciudades del Perú, como Moyobamba, por ejemplo, se aplica dentro del recibo de agua, ¿no? Entonces, de esa manera, estas poblaciones contribuyen con los servicios ecosistémicos. Entonces, esa es también otra apuesta que debemos darle al enfoque de cuencas, ¿no? Entonces, las alianzas estratégicas son muy importantes. No podemos trabajar de cara, es decir, solitos, sin que nadie se entere, no. Tenemos que hacer coaliciones con los municipios, coaliciones con las instituciones, con las empresas. Recuerden que la empresa es un actor muy importante, un actor privado muy importante presentes en las cuencas, porque además las empresas son las que a veces las que más se benefician de los recursos naturales de la cuenca y que muchas veces son las que menos se comprometen con los servicios ambientales. Entonces, ahí es muy importante de que las empresas también se sumen a esta gestión de cuencas, pero entendiendo de qué se trata y en qué estamos, ¿no? Y que no solamente en su espacio, porque muchas veces las empresas llegan a un territorio y dicen, solamente estamos aquí y este es mío y aquí yo hago mi gestión. Pero no, un momentito, señor gerente, señora gerenta, aquí usted es parte de una cuenca y las actividades que usted hace, si son que van a repercutir en el ambiente, van a repercutir también en la cuenca. Entonces, es muy importante también involucrar al sector privado. La gobernabilidad, muy importante, ya es la parte de la gobernanza, la planificación y la gestión del conocimiento. Entonces, en este territorio llamado cuenca, como les he venido diciendo, interactúan los recursos naturales, las personas, las familias, las autoridades y actividades económicas. Pero todo esto que les he venido diciendo de antecedentes necesita ser sostenible, ¿no? ¿Qué significa sostenible? Sostenible significa de que, primero, lo que es el desarrollo sustentable, es no consumir ni apropiarse más allá de la regeneración de los ecosistemas. Como les había mencionado, en estas cuencas donde vivimos, donde nos asentamos, las autoridades, las empresas, las personas que desarrollamos nuestras actividades económicas al día a día, tenemos que saber el uso racional de los recursos naturales que nos brinda la cuenca. Pero también el desarrollo sostenible es hacer más o menos recursos, es decir, que tenemos que estas acciones que hacemos
tienen que contribuir a que los recursos naturales perduren en el tiempo y que no sean alterados con nuestras acciones. Entonces, es allí nuevamente donde les remarco que ingresa el know-how del profesional de la ingeniería agrícola. ¿Por qué? Porque es el profesional de la ingeniería agrícola el único, así lo digo yo también en otros espacios, ¿no? No solamente por estar aquí con ustedes que son mis colegas, se los digo, es el único que tiene la visión integral de una gestión de cuencas. Entonces, que le permite tener claramente de cómo podemos generar un desarrollo sostenible. Entonces, vamos a hablar de la sostenibilidad global. Entonces, si tenemos personas que hacen actividades económicas, tengo que asegurar una sostenibilidad económica, que toda actividad que hagan no tiene que alterar todo este equilibrio ecológico que nos ha dado la naturaleza. Una sostenibilidad social. ¿Por qué? Porque las personas que viven allí también interactúan entre ellas, se desarrollan, entonces también se necesita que haya esa sostenibilidad social. Una sostenibilidad ambiental que está referido a mantener esa armonía entre todos los recursos naturales que están en la cuenca, la flora, la fauna, el agua, los forestales, todo lo que nos brinda, los suelos, ¿no? Todo lo que nos brinda la naturaleza. Entonces, cuando hablamos de sostenibilidad, tenemos que asegurar que un territorio llamado cuenca exista este equilibrio. Un equilibrio social, un equilibrio económico y un equilibrio ambiental. ¿Cómo se traduce eso? En que tiene que ser equitativo, viable y soportable. Es decir, que aquellas acciones, aquellas estrategias, aquellas políticas, las políticas vienen del Estado, las estrategias vienen del conjunto de la gobernanza que se dé en un territorio, tiene que asegurar el desarrollo sostenible. Entonces, ¿qué es la sostenibilidad económica? Cuando hacemos alguna actividad económica que me va a asegurar la parte que no va a afectar la parte ambiental ni la parte social, ¿no? Por ejemplo, vamos a imaginar, por ejemplo, en las cuencas, supongamos, se empieza a promover una actividad económica extractiva. Vamos a poner un ejemplo duro, minería. Entonces, tenemos que asegurar que esta actividad económica extractiva no altere el funcionamiento de la cuenca, sostenibilidad ambiental y sostenibilidad social. Es decir, ¿por qué? Porque muchas veces las actividades extractivas voy a decir, no le voy a poner nombre porque puede ser minería, petróleo, ¿no? Supongamos de que esta está dentro de un territorio de comunidades nativas o indígenas o dentro de una ciudad donde la gente ya está sentada. Pero sin embargo la actividad económica puede ser muy atractiva, que puede generar muchos recursos. Alguien puede decir, pero por favor, esto va a generar bastante empleo, la gente va a vivir bien. Sí, pero eso, ¿cuánto es el costo ambiental? ¿Y cuánto es el costo social? Entonces, no tenemos que perder el equilibrio cuando vamos a presentar una actividad económica. Sostenibilidad social, igual también, ¿no? Las acciones que hace la población tiene también que asegurar de que todo va a estar en armonía. Por ejemplo, ¿no? La sostenibilidad social parte, por ejemplo, de estos procesos de participación ciudadana, en donde la población da sus opiniones, opina sobre, por ejemplo, los proyectos que se tienen que hacer dentro de su territorio. Y eso es cuando participamos dentro, por ejemplo, del presupuesto participativo, o cuando se participa dentro de las mesas técnicas, o cuando se participa en los grupos impulsores, o cuando se participa, por ejemplo, en los grupos de defensa de los intereses de los distritos. Entonces, estas acciones que se proponen desde la población también tienen que contribuir a estar en armonía con la gestión de cuencas. Entonces, imaginemos, voy a hacer otro ejemplo duro, una población que me propone, vamos a ser productores de coca.
Ya, pero productores de coca, ¿qué significa eso? ¿No? Entonces, está bien, se puede producir coca, existe una normativa, puede ser hasta tantas hectáreas, pero tanto ya no puede ser. ¿Eso va a alterar? Sí, entonces si ya altera, entonces ya esta sostenibilidad social ya se desborda. O el arroz, el cultivo del arroz, igual también, por eso es que existen programas de la reconversión del cultivo del arroz en otras actividades económicas que son sostenibles. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, desde la propuesta social, puede decir, sí, pero el cultivo del arroz me va a generar ingresos, yo voy a estar bien. Sí, pero eso tiene un costo ambiental. ¿Y cuánto va? Quizás estás pensando ahora, recuerdan cuando les mencioné en las diapositivas anteriores, visiones cortoplacistas. Claro, quizás estás pensando solamente ahora en ti, ¿no? En el hoy. Pero, ¿y de acá después de 20 años, después de 30 años, de 50 años? ¿Cuál es ese costo que va a afectar a la gestión de la cuenca? Y finalmente, la sostenibilidad ambiental, ¿no? Que se trata de que tenemos que preservar la biodiversidad y los ecosistemas. Perú es uno de los primeros países del mundo que tiene más de los 75 ecosistemas del mundo. Entonces, tiene la Amazonía, ¿no? Donde se trabaja toda la preservación de la biodiversidad y de los ecosistemas, y no solamente ahí, también en la sierra tenemos ecosistemas. Entonces tenemos que, creo que nuestra función como profesionales de la ingeniería agrícola es que tenemos que contribuir a esta visión integral de la gestión de cuencas, pensando en la preservación de los recursos naturales, de los ecosistemas, de la biodiversidad, no solamente del agua. Entonces, la sostenibilidad global nos permite un proceso social, donde está referido a los derechos humanos, a las comunidades, a las relaciones laborales, la promoción social, cultural, deportiva, evaluación y desarrollo de capacidades. Tenemos que asegurar un crecimiento económico, pero un crecimiento económico innovador, ¿no? Ahora, por ejemplo, ustedes saben que hay bastantes programas, concursos, de fondos concursables relacionados a la innovación. O sea, es decir, tú puedes proponer una actividad económica rentable, pero que está en armonía con el ambiente, ¿no? El manejo del riesgo, ¿no? Fortalecer, por ejemplo, proyectos de inversión en donde estén, por ejemplo, cuando yo converso con los compañeros, ¿no? Con los agrícolas que dicen hay que hacer incidencia para ser valorados y estas cosas. Entonces, por ejemplo, una incidencia muy válida del profesional de ingeniería agrícola es que la ingeniería agrícola te permite visualizar y proponer proyectos de inversión pública, pero con este enfoque territorial que les he venido mencionando, con este enfoque de gestión de cuencas, que mira más allá de ese territorio chiquito y en donde me centro en hacer actividades muy pequeñas, pero que están alejadas de este gran enfoque. Entonces, eso nos permite la ingeniería agrícola, proponer proyectos de inversión donde tenga el enfoque territorial, ¿no? Y además de impulsar la eficiencia, la racionalidad normativa. Entonces, necesitamos una sociedad que entienda que vive dentro de una cuenca y que sus actividades tienen que contribuir al desarrollo sostenible. Entonces, para eso se necesita una gestión social, condiciones de vida, igualdades de oportunidades, una cohesión social, la solidaridad internacional y la mantención del capital humano. El capital humano es muy importante porque es lo que en los últimos años se ha venido perdiendo. Entonces, esto se trata de la regeneración de los liderazgos, de los jóvenes y de las jóvenes que viven netamente en las cuencas, en las áreas rurales, que entiendan esta parte, que ellos son parte de esta naturaleza, que son parte de estos recursos naturales y que su aporte, sus funciones, sus actividades que desarrollen
van a contribuir a la gestión de cuencas y que no es necesario que tengan que migrar a la costa para muchas veces desarrollar actividades no tan dignas, ¿no? Entonces, aquí es muy importante que impulsemos el tema del capital humano. El tema económico, cuando se impulsan las actividades económicas, el crecimiento económico, la eficiencia y la competitividad, la flexibilidad y la estabilidad, la producción y consumo responsable, ¿no? Por ejemplo, últimamente ustedes saben que se vienen promoviendo actividades económicas, pero sostenibles, ¿no? Aquellas en donde nosotros como consumidores, por ejemplo, la reducción de bolsas, porque ¿dónde terminan las bolsas? Terminan en los ríos, terminan en los botaderos. Y entonces, después tenemos las contaminaciones ambientales. Entonces estamos pues nosotros mismos contribuyendo a maltratar, a deteriorar la cuenca, ¿no? La responsabilidad ambiental, consumo de recursos, materiales y residuos, trabajar los riesgos, las tasas de cambio, y las tasas de cambio son los servicios ecosistémicos y paisaje natural y cultural. Entonces, ¿qué está sucediendo actualmente en estos territorios denominados cuenca? ¿No? Es una preocupación mundial esto lo que está pasando en las cuencas, sobre la conservación de los recursos naturales, los ecosistemas, la vida del planeta, especialmente en los países de montaña, como el Perú. Que es Perú es uno de los tercer países más vulnerables. Ah, pero ustedes dirán, pero hace rato nos has dicho que también es un país rico en ecosistemas. Sí, también es un país rico en ecosistemas, pero más vulnerable. Más vulnerable porque las personas se deforestan más, cada día se piensa más en la actividad económica, entonces eso genera que tengamos poblaciones que más están pensando en los intereses económicos que estar pensando en la visión integral, ¿no? Entonces, en las cuencas, en las partes altas de las cuencas, se promueven actividades económicas productivas sostenibles, como nosotros como ingenieros agrícolas, creo que vamos a promover siempre el tema agrario, ¿no? Entonces, creo de que actualmente existen cultivos que contribuyen a la sostenibilidad de las cuencas, ¿no? Como por ejemplo el bambú, el café, ¿no? El cacao, los frutales, ¿no? Los bananos, el mango. Entonces son cultivos, son actividades productivas agrícolas que contribuyen a la sostenibilidad. Y eso es lo que debemos proponer. Eso es lo que debemos proponer cuando, por ejemplo, nos dicen, vamos a trabajar un canal de riego, ¿no? Quizá lo que voy a decir también es duro, ¿no? Porque voy a decir, sí, pero este canal de riego es para irrigar 100 hectáreas de arroz, ¿no? Entonces, yo en esa parte llamaría un poco a la reflexión, ¿no? O sea, está bien, podemos contribuir, pero también mi pensamiento, mi contribución, tiene que estar también en armonía, ¿no? Entonces, porque ahí ya no hay una relación con lo que yo vengo diciendo y con lo que hago. O sea, ustedes imaginan que yo estoy hablando ahorita de desarrollo sostenible y alguien me dice, vénganme un expediente para hacerme un canal de riego, para instalar arroz o para irrigar arroz. ¿Ustedes creen que yo lo voy a aceptar? Entonces, hay que estar un poco equilibrados también con nuestras acciones, ¿no? Entonces, siempre hay que promover cultivos que estén de la mano con la sostenibilidad. Entonces, para esto, esta preocupación de la gestión de cuencas no solamente es aquí de nosotros, los ingenieros agrícolas, ¿no? Es una preocupación mundial. Ustedes saben que a nivel mundial existe, por ejemplo, el Instituto Nacional de la Gestión de Cuencas, el Instituto Internacional de la Gestión de Cuencas, que está preocupado por todas estas acciones que les he mencionado.
Entonces existe una agenda mundial que se marcó en el año 2016 hasta el 2030 y que les voy a ir compartiendo y que a mí me gustaría que cuando lo voy compartiendo vayamos preguntándonos, o sea, yo desde mi función de ingeniería agrícola, ¿cuánto estoy contribuyendo? ¿Cuánto estoy haciendo desde mi perfil profesional, contribuyéndolo con los objetivos de desarrollo sostenible? Entonces tenemos 17 objetivos de desarrollo sostenible, 169 metas globales. La Asamblea General de las Naciones Unidas, realizada del 25 al 27 de septiembre, del 2016, aprobó los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Ahí tenemos los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no? Tenemos el fin de la pobreza, el fin del hambre y la agricultura sostenible, la salud y el bienestar, la educación y la calidad, la igualdad de género, el agua limpia y saneamiento. ¿Sabe por qué lo voy a leer todo? Porque los 17, queridos colegas, es parte de la gestión de cuencas. Los 17, energía asequible y no contaminante, un trabajo decente y crecimiento económico, industria, innovación, infraestructura, que es aquí en el 9, que a veces estamos más concentrados. Reducción de las desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsable, la acción por el clima. Aquí también hay otro grupo que está muy concentrado, de agrícolas, la vida submarina, la vida de ecosistemas terrestres, la paz, justicia, instituciones sólidas y las alianzas para lograr los objetivos. Entonces, todos estos objetivos del desarrollo sostenible es la gestión de cuencas, es la agenda. Es la agenda. O sea, ¿qué tenemos que hacer en una gestión de cuencas? Pregunta de examen a un alumno de ingeniería agrícola. Tenemos que contribuir a que se cumplan los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Por qué? Porque en la cuenca hay pobreza y tenemos que anularla. No se están haciendo buena agricultura sostenible. ¿Cómo contribuyo? ¿Cómo contribuye a la salud, al bienestar, a la educación, a la calidad del agua, a un trabajo decente, a ciudades sostenibles, a consumos responsables, agua limpia y saneamiento, que es donde ahí también gran parte de los agrícolas han tomado reconocimiento? Entonces, todo esto es muy importante. Entonces, el objetivo 1 es poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. El 2, poner fin al hambre. Ya no lo voy a leer. Entonces, vamos a hablar la integración, ¿no es cierto? Vamos aquí a avanzar, ¿no? Entonces, una de las formas como se puede contribuir a los objetivos de desarrollo sostenible desde la profesión de ingeniería agrícola es que tenemos que contribuir, por ejemplo, al 2030, a duplicar la productividad agrícola y los ingresos de los productos de los alimentos en pequeña escala de los pueblos indígenas y de los agricultores familiares. Quizá los que me conocen o me siguen en mis redes habrán visto mi activismo en esto de la agricultura familiar y de la producción sostenible. ¿Y por qué? Pero alguien puede decir, sí, pero eso es de un agrónomo. Alguien me puede decir eso, ¿no? No, señores. Hemos visto que es todo el enfoque de cuencas. Y son personas que están haciendo actividades agrícolas sostenibles y que necesitan también mejorar su economía. Entonces, se necesita que tenemos, y además hacen uso de los recursos naturales, del agua, del suelo, del bosque. Entonces, tenemos que ayudar y a guiar a que esta agricultura familiar, 2,5 millones en Perú, tengan que duplicar su productividad agrícola. No pueden estar en niveles bajos de producción los agricultores, las familias agricultoras, no pueden. Y tampoco no pueden estar recibiendo precios irrisorios por los esfuerzos que hacen por producir. Entonces, ¿qué papel estoy cumpliendo yo? ¿No? Cualquiera se puede hacer esa pregunta. Entonces, eso es muy importante. Asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción de alimentos y aplicar prácticas agrícolas resilientes. Mantenimiento de los ecosistemas, el fortalecimiento de la capacidad de adaptación al cambio climático. Aquí es muy importante, por ejemplo, todo el tema de la gestión del agua.
¿no? ¿Cómo estamos trabajando, por ejemplo, con cultivos de que realmente son armónicos, de que no gastan tanta agua, que no usan tantos agroquímicos, con productos que no con productos agrícolas, con cultivos agrícolas que no están deteriorando el suelo? Entonces, ahí tenemos que estar atentos. Entonces, en todos los proyectos que hagamos, que participemos, es muy importante que tenemos que asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción. Como les había mencionado al inicio, no solamente tenemos que pensar en la actividad económica que me va a generar una rentabilidad, sino que también tiene que asegurar la conservación de la cuenca en estricto. Y esto es muy importante. Por ejemplo, ahora creo que un rol importantísimo de los profesionales de la ingeniería agrícola es el cambio climático. ¿Por qué? Porque el ingeniero agrícola es el único que lleva dentro de su formación varios cursos relacionados al ciclo hidrológico. Y todas estas actividades económicas, todas estas actividades sociales que están pasando en las cuencas, están alterando el ciclo hidrológico. Y este ciclo hidrológico se está traduciendo en este cambio climático. Un cambio climático que nos trae, ya lo saben, ¿no? Inundaciones, sequías, deforestación y otras acciones. Entonces, allí debemos de trabajar, uno, de que ya no se desarrollen más actividades, de que van a alterar todo el ciclo hidrológico, el ciclo de la naturaleza, pero además también tenemos que trabajar todos los programas de adaptación al cambio climático. Dicen que en unos años la guerra va a ser del agua. A veces nos olvidamos. Creo que ahí va a ser un rol muy importante del profesional de ingeniería agrícola. Para el 2020 hay que mantener la diversidad genética, la semilla, las plantas cultivadas y los animales. Eso se había pensado en el 2016, pero no se sabía que en el 2020 iba a venir una pandemia. Pero estamos trabajando por la diversidad genética. Cada día en Perú hay más patentes, hay más resguardo genético, no solamente de la papa, sino de otros productos que Perú se caracteriza. Entonces, también hay que resguardar la parte genética, porque recuerdan que vienen los transgénicos. Entonces, ese es también el otro rol. Aumentar las inversiones. Las inversiones responsables son totalmente bienvenidas, importantes. Las responsables, las que están en armonía con el ambiente, que vengan todas a la cuenca, porque va a ayudar, sí, va a generar desarrollo económico, va a generar cohesión social positiva, el desarrollo de los jóvenes, de las familias, de la agricultura familiar, sí, pero por eso hay que estar atentos del tipo de inversión que va a llegar. Adoptar medidas para asegurar un buen funcionamiento de los mercados de productos básicos alimentarios y sus derivados. Ese es el otro punto importante de la visión de gestión de cuencas. Lo que pasa es que, ¿por qué les digo importante? Porque muchas veces las personas que viven en la ciudad, como no tienen la visualización que viven dentro de una cuenca, no entienden que este producto que comen cada día viene de la parte altas o de alguna actividad económica agrícola de la cuenca, y que le asegura una alimentación, y que le asegura que los mercados estén llenos y podamos ir a comprar. Entonces, es allí también importante el rol de dar a conocer, que las personas entiendan que la alimentación que reciben cada día, que ese de ir al mercado, estás contribuyendo también con otra población que está dentro de la cuenca, pero que son proveedores de alimentos. ¿Y qué estamos haciendo los que vivimos en las ciudades para retribuir con esta producción? Y sobre todo cuando son producciones orgánicas, cuando son producciones que se han desarrollado con buenas prácticas agrícolas, buenas prácticas ambientales. Estoy hablando de ese tipo de producción, no aquella que ha usado todos los agroquímicos de la tienda, no. Estoy hablando de aquellos esfuerzos que hacen
nuestros agricultores, la agricultura familiar, por presentarnos este tipo de productos. Entonces, eso también es de la gestión de cuencas. Entonces, es muy importante, justo lo que les estaba mencionando, de que las poblaciones que están asentadas en las partes bajas de la cuenca, que muchas veces en las ciudades, y les digo cuáles son las ciudades en donde están la mayoría de poblaciones de las cuencas. Bueno, ya empezamos por Lima, pero después tenemos Chiclayo, todo Chiclayo. Vamos a caminar por Chiclayo, por el parque, y pregúntale, ¿usted sabe que vive en la cuenca del río Chancay, Lambayeque? Seguramente que no. Igual si te vas a Trujillo, igual si te vas a Piura, ¿no? En Piura ahí tenemos dos cuencas, ¿no? La del Chira, si le preguntamos a alguien de Sullana, quizás de Sullana sí van a poder decir, sí, sí vivo en la cuenca del Chira, porque es un poco más conocido el Valle del Chira, ¿no? O en Piura, no lo sé, ¿no? Igual en Tumbes, ¿no? Entonces, es muy importante trabajar eso. Entonces, ¿y por qué? Porque las ciudades dependemos de las poblaciones dedicadas a las actividades agrícolas en las partes medias altas de las cuencas. Entonces, esto es muy importante, que desde las acciones que hagamos, siempre tenemos que asegurar una agricultura familiar sostenible. Es la estrategia efectiva para el desarrollo rural sostenible a nivel nacional, regional y local. ¿Qué dicen las cifras? En el Perú, la pobreza en el 2016 era de 20%, el 40%. La zona rural sigue siendo pobre, ahora se ha empobrecido más con la pandemia, y la mayoría de las poblaciones rurales se dedican a la pequeña agricultura familiar. Esta noticia es la que les contaba, lo que afectó el fenómeno del niño en el 2017, ¿no? Entonces, miren, más de 700,000 peruanos ingresarían a la pobreza por el niño. Entonces, esto del cambio climático dentro de la gestión de cuencas es muy importante, porque debemos de tener en cuenta cuánto golpea al PBI, cuánto afecta al PBI todas estas alteraciones de la naturaleza. Por eso les decía, muchas veces pensamos cortoplacistas, pero no pensamos en el largo plazo. ¿Qué nos dicen ya los pronósticos de 10 a 20 años? Van a venir otro fenómeno del niño, van a venir otras acciones de la naturaleza, ocurrencias climáticas como respuesta del cambio climático. Entonces debemos estar atentos. ¿Por qué atentos? Porque eso va a afectar con la economía, con el PBI, con la pobreza. Sí, pero hemos dicho hace rato que tenemos que contribuir a los objetivos de desarrollo sostenible, fin de la pobreza. Sí, pero por otro lado, estamos haciendo actividades económicas que alteran el ambiente. Y entonces, ¿eso cómo lo equilibramos? Ese es el reto. Este es el último censo que se hizo en Perú. No se hace un censo desde el 2012, ¿no? El Censo Nacional Agropecuario. Entonces, es necesario, por ejemplo, hacer una incidencia ante el IDAGRI para que se actualice este Censo Nacional Agropecuario y para saber cómo se va, cuál es el comportamiento de los cultivos. O sea, ¿estamos apostando por cultivos sostenibles o estamos apostando por cultivos que están alterando todo la armonía dentro de la gestión de cuencas, ¿no? Entonces, como les dije, en Perú hay más de 2,5 millones de habitantes, de productores, de agricultores, más de 2,5 millones de productores, de agricultores, y el 30% del área de Perú está orientada a desarrollar actividades agrícolas. Y los cultivos que predominan son la papa, el maíz amarillo, el maíz amiláceo, el café,
¿no? A nivel nacional, quien más predomina es la papa y el café. Y también existen otros productos, ¿no? Como pueden ver aquí en este gráfico, la mayoría de nuestros productores agrarios se están más centrados en la sierra. El 64% de los productores agrícolas están asentados en la sierra, el 16%, casi el 16% están en la costa, y un 20% están en la selva. ¿Quién es la despensa? La sierra, ¿no? Ellos nos dan de comer. ¿Y cuál es el departamento que tiene más productores? Cajamarca, seguido de Puno, de Cusco, ¿no? Ancash, Piura. Lambayeque está, ¿por dónde está Lambayeque? Por aquí, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando en las cuencas? Con todas estas actividades que venimos haciendo. Disminución y agotamiento de las fuentes de agua. Suelos erosionados y degradados. Pérdida de la biodiversidad, de la diversidad de varios cultivos, limitado número de árboles, animales menores y vacunos de bajo rendimiento, mayor incidencia de sequías, heladas y lluvias intensas. Tarea, hay que revisar cuáles son los pronósticos para los próximos años. ¿Por qué? Porque estas sequías, heladas y lluvias intensas es la respuesta de todas estas actividades, ¿no? Migración de la selva a las ciudades. La gente sigue viniendo a la ciudad. Un poco cuando fue la pandemia, la gente decidió regresar al área rural, pero creo que nuevamente están volviendo a las ciudades. Comunidades rurales con altas tasas de desnutrición y analfabetismo, tecnología productiva. Cada vez les cuento que el uso de agroquímicos se exacerba rápidamente y que conduce a una desertificación. 60% de agua de lluvia se pierde como agua de escorrentía. Casi no hay valor agregado en Perú. Intercambio comercial desigual, donde gana más el intermediario que el producto. Pero sin embargo, estas partes medias y altas de la cuenca nos proveen el 80% de los alimentos que consumimos. ¿Por qué la agricultura sostenible es el camino efectivo para superar la pobreza y transitar por el desarrollo rural sostenible? Porque considera al ser humano y a la familia como el centro y protagonistas de los procesos de cambio y desarrollo. Por eso es muy importante, colegas, cuando hagamos los proyectos de inversión pública o cualquier proyecto como ingeniero agrícola, como ingeniera agrícola, ¿cuánto está contribuyendo a una agricultura sostenible? Porque la agricultura sostenible es una de las mejores opciones que tenemos como una actividad económica dentro de la gestión de cuencas. Esta es la escalera de la sostenibilidad. Cada peldaño de la escalera requiere dedicación, conocimientos, esfuerzos, es un reto constante. Empezamos con el diseño predial, ¿no? Por ejemplo, ahora ustedes saben que se vienen promoviendo los sistemas agroforestales. O sea, no solamente cultivar un cultivo, monocultivos, sino asociados a otros cultivos que nos van a dar esa sostenibilidad del paisaje, de la cuenca, ¿no? Que nos van a dar materia orgánica para enriquecer los suelos, productos, cultivos que nos van a ayudar a mantener el agua, las cosechas de agua, plantas, animales, la transformación, la comercialización. Pero hay un punto muy importante que se trabaja transversalmente, que es la organización, la interculturalidad, la valoración económica. Interculturalidad no solamente se trata de que tú te relaciones con una persona de las poblaciones nativas o indígenas. Interculturalidad es, por ejemplo, en la ciudad de Chiclayo. ¿Ciudad de Chiclayo es intercultural? Sí. ¿Por qué? Porque vive gente oriunda de Chiclayo, gente de Cajamarca, gente de la selva, y todos ellos se han mezclado, se han cruzado. Entonces ya hay un proceso de interculturalidad. Entonces, esta característica también es muy importante tenerla en cuenta en las poblaciones.
sobre todo cuando vamos a trabajar proyectos de desarrollo, y sobre todo cuando vamos a asesorar a los municipios que creen que solamente es su población original a la que se están acercando. También, otro punto muy importante. Entonces, lo transversal, la familia, la comunidad, el enfoque de Cuenca, la equidad de género, ¿no? La equidad de género es la igualdad de oportunidades tanto para hombres como para mujeres, la seguridad y la soberanía alimentaria. Entonces, lo que tenemos que hacer para que nuestras cuencas mantengan este equilibrio es promover negocios sostenibles. ¿Cómo se promueve un negocio sostenible? Primero, desde la finca, desde la parcela, producción sostenible con técnicas agroecológicas. ¿Cuántos de ustedes, queridos compañeros ingenieros agrícolas, están promoviendo riegos innovadores, ¿no? De tal manera de que el agua sea utilizada de manera óptima. Muchos de ustedes, yo los veo en sus redes sociales, y eso está bien, ¿no? De que tengamos que impulsar, por ejemplo, el uso racional del agua, ¿no? Entonces, en las fincas, en las parcelas, pero también con otras innovaciones que ahí ya tenemos que recurrir a otras disciplinas. Manejo sostenible de la crianza, la cosecha eficiente. También tenemos que asegurar la transformación, la post-cosecha, el procesamiento agroindustrial sostenible, la aplicación de los sistemas de calidad. Muchos de los procesos de post-cosecha y de procesamiento incluye también el uso de los recursos hídricos y también ahí cuál es nuestro aporte, ¿no? La transformación, el desarrollo de productos para que este producto llegue al mercado y luego la comercialización. Cuando yo converso con los agricultores o con los líderes de los negocios sostenibles, me preguntan, ingeniera, ¿por qué un producto en el supermercado es más valorado que aquel que se vende en el mercado común, ¿no? ¿Por qué? Porque un producto cuando llega a un supermercado, se asegura el supermercado o la sección del supermercado donde está relacionado a un público orgánico, a un público que apuesta por la salud, por un estilo de vida saludable. Entonces, se asegura de que en la etiqueta, ¿no?, del producto esté que ha pasado por toda esta rigurosidad, por una producción sostenible, en el manejo post cosecha. Entonces, eso le da al cliente una seguridad y dice, puedo pagar más. Y lo paga con confianza, porque dice, me estoy llevando un producto a casa que está asegurando mi salud y que me va a ir bien. Entonces, es por eso de que tenemos que promover que la agricultura familiar llegue a esos mercados especiales. Y que también toda la población, sería maravilloso si aprende a comer productos que vengan de una agricultura sostenible. Eso implica que va a haber más pago. Pero, por ejemplo, si compramos en el mercado en el que hacemos las compras del día a día, no, nada más segura de que, por ejemplo, el tomate, la lechuga, el arroz y todo ello, cómo ha sido producido. Entonces, ahí, por ejemplo, es una labor que nos queda de sensibilizar a las poblaciones de las ciudades, que ellos también se sumen a este reto del desarrollo sostenible en la cuenca. Es una tarea grande, es un reto grande, pero si la gente lo entiende, lo logra, entonces así también contribuimos, no solamente el servicio ecosistémico era lo que yo les decía, pagar en el recibo de agua por lo que tú me produces agua en la parte alta. Este también es una forma, nosotros en negocio sostenible le llamamos las retribuciones sostenibles, las retribuciones económicas sostenibles. Estos productores, por hacer todos estos esfuerzos de tener una producción sostenible, sienten retribuido en un buen precio de su producto, y entonces, dice, si esto significa que yo voy a recibir un mejor precio por hacer todas estas buenas prácticas ambientales, estas buenas prácticas agrícolas, con cuidar el agua, no deforestar, no hacer tala, no hacer rozo, cuidar mis suelos y todas estas cosas, voy a tener una retribución con todas las ganas, lo van a desarrollar.
y lo desarrollan en los lugares en donde yo conozco y en donde también tengo la oportunidad de trabajar. Entonces, de eso se trata, ¿no? Esto es muy importante. Creo que en ingeniería agrícola hay un curso de planificación territorial y planificación estratégica. Y creo que ahí cuando a los alumnos se les hace que hagan planes de negocios, a los estudiantes planes de negocios, yo recuerdo hasta ahora mi profesor, ¿no? El profesor Sánchez Kuma y mi profesor Hashimoto, que llevamos estos cursos. Entonces, es esto lo que también, otra visión de la profesión de ingeniería agrícola, que es muy importante. ¿Cuánto aportan esta planificación a la sostenibilidad del territorio, pero impulsando negocios productivos sostenibles? Las prácticas de impulsar, las prácticas de forestación, reforestación, agroforestería, la restitución de la fertilidad natural de los suelos, la eliminación del uso de agroquímicos, contribuyen a recuperar y fortalecer el equilibrio de los ecosistemas donde habitan las plantas, animales, bosques y microflora y microfauna. El curso de relación agua-suelo-planta, ¿no? Que llevamos. Aquí va. Aquí va. Es muy curioso porque cuando está estudiando no se da cuenta. ¿Y por qué? ¿Y para qué lleva todo esto, no? Pero aquí es donde se aplica. Aquí es donde te acuerdas que sacabas tu calicatas y que ahora como profesional estás viendo y ahora cómo van estos suelos, cómo se recuperan, qué le ponemos, cuál es ese árbol, ese forestal que me va a ayudar a potenciar los suelos. Y cómo es que también trabajamos, vamos midiendo las infiltraciones en los suelos, cuál es el que absorbe más rápido, el que absorbe menos. ¿Ese es un rol de un ingeniero agrícola? Sí, claro que sí. Por ejemplo, ¿no? Medir los bosques, la microflora, la microfauna, propiamente dicho en el suelo, ¿no? Cuando sacamos muestra de suelo para ver cómo estos microorganismos en suelos ricos, cómo aparecen, ¿no? Muy bonitas esas prácticas. Y que personalmente yo hasta ahora lo vengo haciendo porque yo vengo liderando un proyecto de monitoreo de carbono. Entonces, es esta parte de conocer el manejo de los suelos, las propiedades, las estructuras, los tipos de los suelos, es muy importante. Las familias conservan los recursos naturales, suelo, agua, vegetación, recursos genéticos y el ambiente, mejorando sus medios de vida y su seguridad alimentaria y nutricional. Eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que orientar orientar a las familias agricultoras a que conserven los recursos naturales, pero también tenemos que orientar a los gobiernos. ¿Se acuerdan que en la primera parte les había dicho? El gobierno local, el gobierno regional, el gobierno nacional. Ahora los gobiernos regionales son autónomos. Entonces, muy bien pueden trabajar proyectos de inversión pública que están orientados a la parte de la conservación del suelo, del agua, la vegetación, de los recursos genéticos. No, desconozco, por ejemplo, cuántos proyectos de este tipo hay en el gobierno regional de Lambayeque. Tengo entendido que ahora un ingeniero agrícola está en la Dirección Regional de Agricultura. ¿Cuánto viene impulsando esto? ¿Cuánto viene impulsando una agricultura sostenible? Entonces, eso es muy importante, porque les digo una cosa, o sea, una cosa es de que las familias desde la cuenca pueden tener voluntad. Les he venido diciendo de cómo podemos sensibilizar tanto a las familias que viven en las ciudades de la cuenca como aquellas que están en el ámbito rural para que se comprometan con la gestión de cuencas. Pero si no hay políticas, si no hay gobernanza, si no hay proyectos desde el aparato estatal, desde la institucionalidad, desde la gobernabilidad, tampoco esto va a ser viable, porque solos no se va a poder. Entonces aquí también es muy importante que en los espacios de las mesas técnicas de agricultura que existen en cada una de las regiones o de los espacios de los distritos o de las provincias, se aborde estos temas. ¿Cuál es esa política pública que está contribuyendo a la conservación de los recursos naturales? ¿Cuál es ese proyecto? ¿Cuál es ese presupuesto que se ha designado para el 2023 o para los próximos años que van a asegurar de que las familias van a tener un buen medio de vida y una seguridad alimentaria nutricional? Muy importante ahí nuestro rol, colegas. Y sobre todo,
Creo que el Colegio de Ingenieros pertenece a estos espacios. Entonces es allí donde se tienen que llevar este tipo de propuestas o de reflexiones para que se puedan proponer ante las instancias públicas estatales. Las familias implementan y consolidan chacras diversificadas, integrales, adoptando sistemas de producción sostenibles que potencian el uso de los recursos naturales. Ahí vemos la señora, ¿no? Está mostrando su cosecha. Nuestras familias, escuchaba una noticia hace una semana, creo que ustedes han escuchado, que el gobierno anterior había dejado, el gobierno nacional anterior había dejado para que se construyan estas casas climáticas, ¿no? De tal manera que las personas ya no tengan frío, aquellas personas que viven en las partes altas de las cuencas. Pero que cuando ha habido un cambio de gobierno, se han dejado 137 proyectos para que toda la zona andina no estemos cada año que necesitan frazadas, que están de frío, sino que tengan su casa climática, que vivan como un ser humano de manera digna, ¿no? Con su casa climática, no sufriendo de frío, ¿no? Y además teniendo un Estado que tiene recursos. ¿Y saben qué? Solamente han ejecutado 8. Y porque los otros proyectos no han sido formulados. Y que además sí se les había pagado a los formuladores. Esa parte realmente, para mí, es indignante. Entonces, allí no nos estamos preocupando, o sea, ¿dónde está todo esto que promovemos, ¿no? De la sostenibilidad, la gestión de cuencas. La gestión de cuencas no solamente es agua, no solamente son recursos naturales, son las personas que viven ahí y también quieren una vida digna. Entonces, por eso, cuando hagamos nuestros proyectos, seamos honestos, honrados, en que realmente ellos van a llegar y van a asegurar el desarrollo de la población. Se recuperan y se conservan los suelos con terrazas bancales y formación lenta, evitando la erosión y mejorando la fertilidad del suelo, ¿no? Son las prácticas que se promueve para la conservación de los suelos, que es muy importante, porque cuando los suelos son ricos en materia orgánica, también las escorrentías son más lentas, no vamos a tener erosiones, que van a ser suelos muy macizos, ¿no es cierto? Entonces, por eso es muy importante trabajar esto de las terrazas y de la recuperación de los suelos. Producción de abonos orgánicos sólidos se viene promoviendo, ¿no? Ustedes saben, el compost, el bokashi, el humus, el biol con insumos de origen local, fertilizando las chacras. Ahora que los fertilizantes se dispararon en los precios, aquellos productores, familias agricultoras que conocen cómo se fabrican los compost, los bokashi, los humus, ellos se puede decir que de alguna manera están un poco tranquilos porque esto es lo que están abonando en sus suelos. Y aquí es donde entra ese concepto de economía circular, que es muy importante también en la gestión de cuencas, porque nos permite la utilización de todos los residuos que quedan de la parcela, ¿no? Y que tú la puedes transformar en un nuevo producto y que vuelve a la parcela, ¿no? Entonces ahí tenemos la economía circular, que es también lo que se viene promoviendo en las ciudades, ¿no? Y también en el ámbito rural. Creo que la economía circular es una de las tendencias que va tomando fuerza. Llevamos un curso, ¿no? Creo de economía agraria, ya ni recuerdo, ingeniería agrícola, pero creo que si hay un curso que está relacionado a esto, es muy importante en donde se impulse la economía circular. Pero con esta visión agraria, con esta visión de cuencas, cómo aquellos residuos que se vienen produciendo en toda la cuenca pueden revertirse y ser reutilizados, ¿no? Reutilizados en el mismo campo, en el mismo suelo, en la misma conservación de la cuenca.
También es importante trabajar la diversificación, el consumo de productos alimenticios locales, lo que les mencionaba hace un momento, provenientes de las chacras integrales y mejorando los hábitos, la cultura alimentaria local y el desarrollo de la alimentación. Eso es muy importante, que impulsemos que las personas que habitamos en la costa tienen que mejorar sus hábitos de consumo y que tiene que estar en armonía con la conservación de la cuenca, ¿no? Entonces, ese es creo que un reto de todos, no solamente de como profesionales de ingeniería agrícola, creo que es multidisciplinaria, pero debemos de sumarnos al reto, ¿no? De cómo hacemos de que las personas empiecen a tener ese tipo de consumo responsable. Entonces tenemos los biohuertos, que es también muy importante ahora impulsarlo. Ustedes saben que ahora pues hay los biohuertos en ciudades, ¿no? Que las personas también podemos tener nuestro biohuerto los que vivimos en la ciudad, ¿no? Y aprender a consumir, ¿no? Entonces eso también es importante. Las cocinas mejoradas para evitar el tema de la leña, ¿no? También que es otra parte que hace daño, ¿no? Voy a ir avanzando un poquito. También es importante la conservación de los recursos genéticos para la seguridad alimentaria y afrontar el cambio climático. Ustedes saben que Perú ha sido uno de los países que más fuerza le ha hecho al tema de los transgénicos. Y sobre todo porque Perú tiene una gran característica de los recursos genéticos, ¿no? No solamente de la papa, ojo, los lambayecanos deben estar orgullosos, tienen el loche, genética total y que encima no puede crecer en otros lugares. Entonces igual, ¿no? Tenemos los recursos genéticos en el cacao, en el café, en el maíz, ¿no? Entonces, esto es muy importante, porque lo que pasa es que alguien puede decir, pero ¿eso qué tiene que ver con el cambio climático? Porque el cambio climático es todas estas acciones que hacemos las personas que alteran el equilibrio, ¿no? El equilibrio de la naturaleza. Entonces, cuando ya queremos aplicar otras cosas, entonces la naturaleza como que sufre un shock, ¿no? ¿Y qué pasa? Entonces empieza a reaccionar, y reacciona con inundaciones, con deslizamientos, con erosiones, y con todo eso negativo. Entonces es muy importante la conservación de los recursos genéticos, ¿no? Ah, miren esta foto, qué linda. Todos los maíces, todas las papas que tenemos en Perú, ¿no? Y lo importante, los servicios ambientales. Aquí es muy trascendental la actuación del profesional de ingeniería agrícola en el tema de los servicios ambientales. Se tiene que fortalecer sistemáticamente la conservación de los recursos naturales que contribuyen a la fuente de los servicios como regulación hídrica, el mantenimiento de la biodiversidad, la belleza paisajística y el control de la erosión de suelos, entre otros. Creo que no existe un curso de servicios ambientales. Debería de existir. Es muy importante, porque el tema de las retribuciones, esa parte hasta incluso debe haber una especialización. O sea, ¿cómo hacemos que las ciudades se comprometan y entiendan de que todo lo que reciben aquí, lo que les decía al inicio, abrir el grifo, comer, las verduras y todo eso, viene de arriba, viene de la parte media y alta de la cuenca, y que eso tiene que ser retribuido. Y que claro, puede ser retribuido con proyectos, pero ahora veamos cuál es el modelo, ¿no? ¿Cuál es el modelo de los servicios ambientales? Alguien puede decir, sí, pero lo puede grabar el Estado. Sí, pero este Estado está un poco corrupto, no llegan los proyectos, alguien puede decir, pero está bien. Pero de repente se pueden crear organismos privados, los comités de cuencas, los consejos de cuencas. El consejo de cuencas es muy importante el rol también de todo esto, lo que les he venido diciendo. Les hablé de la gobernanza,
les hablé de las mesas de agricultura, pero los consejos de cuenca, con esta visión ampliada, no un consejo de cuenca que piensa solamente en el agua y nada más, no, un consejo de cuenca que tiene esta visión completa de lo que significa en este territorio llamado cuenca, que hay personas, que hay recursos naturales y que hay actividades económicas y que se tiene que revalorar los esfuerzos que se hacen en las partes medias y altas de la cuenca con servicios ambientales. Para que las personas que están en estos otros lados, en los otros territorios, el enfoque territorial es muy importante, también se sientan valoradas por sus actividades que hacen. Y que no solamente la ciudad se convierte en el gran contaminador de los efectos de gases de invernadero. Entonces, es muy importante este tema de los servicios ambientales. ¿Cómo se impulsa? ¿Cómo se saca una política más clara de que las ciudades lo entiendan? Disculpen que insista tanto en esto, pero mientras esta parte no esté clara y armonizada, como les decía, que si le preguntas a alguien caminando por el parque de tu ciudad, si sabe que vive dentro de una cuenca, tal vez ni siquiera esté enterado, mientras eso no pase, difícil vamos a lograr estos objetivos de la visión del desarrollo sostenible en la gestión de cuencas. Entonces los servicios ambientales es muy importante. Y también trabajar la oferta y calidad de los productos, que la gente entienda de que los productos vienen de una diversidad, de una regularidad, de que están limpios, ¿no? Que no se usan productos tóxicos ni transgénicos, y que más bien todos pues vienen con su certificación orgánica, HACCP, PGH, que es todo lo que norma la Dirección General de Salud. Y si todo esto fuera tan armónico, entonces vamos a tener que nuestras poblaciones rurales van a incrementar sus ingresos y van a mejorar las condiciones de vida. Por ejemplo, esta política que impulsó nuestro coleguita, el ministro de los mercados itinerantes, muy importante. Muy importante porque permitió acercar que estos productos de la producción sostenible, de la agricultura sostenible, lleguen a mercados especiales, a públicos especiales, en donde estaban dispuestos a dar la retribución y el precio como debe ser. Por ejemplo, esa fue una política muy buena y que después la siguió el ingeniero Muro, de los mercados itinerantes. ¿No? ¿Por qué? Porque era la forma más rápida de que la población de las ciudades conozcan y se enteren de que existen otras familias que hacen todos estos esfuerzos para darnos estos productos saludables. Entonces, ese tipo de política son acertadas. Entonces, así como ellas, se puede proponer otras más. Existe normatividad, ¿no? Y en el marco de eso, por ejemplo, existe la ley de mecanismos de retribución de servicios ecosistémicos, lo que yo les estaba mencionando, de los servicios ambientales, pero ¿y cuántos los están implementando? ¿A cuántos municipios en los que nosotros como ingenieros agrícolas estamos asesorando les estamos diciendo, municipio, ¿por qué no trabajas esto? Mancomunidad de la cuenca del río Lurín, apliquemos los mecanismos de retribución. O en provincias, porque hay provincias que abarcan el ámbito de toda una cuenca, ¿no? Como la provincia de Ayabaca, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay que está en la parte alta de la cuenca del río Quirós, ¿no? Y la otra provincia es la de Sullana. Entonces, hagamos quizás estos hermanamientos, estas coaliciones, estos encuentros entre los alcaldes que conozcan esta normatividad, los mecanismos de retribución de los servicios ecosistémicos. Eso sí es función de un ingeniero agrícola. No lo tiene otra profesión, en donde tenemos que hacer incidencia en esta parte. La Ley de Promoción y Desarrollo de Agricultura Familiar, que es multidisciplinaria, donde están varios de los profesionales de las ciencias agrarias. Ahí tenemos una finca.
Entonces, para ir terminando y también conversar y escucharlos a ustedes, la agricultura familiar sostenible da vida a las cuencas, las familias agricultoras nos brindan todos los días los servicios ecosistémicos y que es necesario retribuirlos. Disculpen que insista, es muy importante valorar todo el esfuerzo que ellos y ellas hacen, las familias productoras vienen haciendo esfuerzos para contribuir con el logro de los objetivos de desarrollo sostenible. Nos faltan las políticas públicas, ¿no? Además, también vienen contribuyendo con productos diversificados, contribuyen a la salud, al bienestar de las familias, y es una estrategia para revertir la pobreza y afrontar el cambio climático. Acá tenemos otra foto de una señora con su bebé en su finca. Acá tenemos otra fotito de otro productor que está en su finca diversificada. Recuerden, diversificada, no monocultivos. Monocultivo no nos va a ayudar. Entonces, los retos es que convertir a la agricultura familiar sostenible en una política pública real. ¿Por qué real? Porque sí, existe una política, pero en la práctica es difícil ponerla en práctica. Hasta ahora nuestros gobiernos están luchando ahí para ponerla en práctica, ¿no? Tanto desde lo nacional, lo regional o local. Los colegas que tienen la oportunidad de estar en puestos del Estado, sea a nivel local, regional, nacional, hagan viable esto, que se cumpla, que se ejecute, para revertir la pobreza rural y el cambio climático con un financiamiento tangible. Contar con un sistema nacional de mercados sostenibles, lo que inició nuestro coleguita, el ministro Jorge Luis, ¿no? Es muy importante, pero hay que seguirla ya con mirada de mercados sostenibles, con negocios y precios justos que dignifiquen al productor. Compra aquello que ha sido producido desde la sostenibilidad, con buenas prácticas agrícolas, con certificación orgánica. Soñamos con el consumo masivo de productos sanos a nivel local, regional y nacional. Es importante los canales públicos y privados y mejorar, porque así vamos a mejorar los ingresos y las condiciones de vida de las familias productoras. Ahí les dejo, miren estas fotitos. Ellos son nuestras familias, que están esperando a nosotros, que somos los profesionales. Aguaymanto. Bueno, gracias por su atención. Entonces ahora sí me gustaría escucharlos, conversar. Bien, muy agradecido por la exposición. Estimados colegas y amigos del aula virtual de este grupo Zoom, los que tengan deseos de participar, hacer las preguntas del caso, algunas apreciaciones, ruego por favor, eso sí, que sean cortos, con la finalidad de poder aprovechar toda esta experiencia que estamos viendo que tiene nuestra expositora. Por lo pronto, Luz Marina Musayón hizo un comentario que me parece que es genérico, ¿no? Primeramente felicita por las reflexiones, pero indica que los organismos nacionales y regionales, y tanto locales, solo buscan figurar, y la corrupción entorpece, daña nuestros ideales de buscar un agro mejor. ¿Cuál es su apreciación al respecto en general? Complicado, ¿no? Sí, pues ese era lo que les mencionaba, ¿no? De que creo que nosotros como profesionales y que participamos en los espacios que podemos estar, o si tenemos la oportunidad de estar dentro del aparato estatal, debemos contribuir con estas estrategias, pero que se hagan viables, o sea, que se cumplan. Porque mientras todo quede en un papel escrito, mientras no sea posible de que realmente las políticas públicas lleguen hacia la población rural, va a quedar en letra muerta.
Entonces, de eso se trata. Creo que es el rol, y nosotros, sobre todo si participamos en espacios, como les decía, en algunas mesas, en algunos espacios de incidencia, que nos permite movilizar, sobre todo. Movilizar me refiero en hacer efectivo, ¿no? Hacia las poblaciones, ahí nuestro rol es muy importante. Creo que hay un compañero que está levantando la mano, Panta. Sí. Adelante, Enrique, adelante. Godofredo, muchas gracias. Felicitar a la ingeniera Ana Luisa por su exposición. Algunos comentarios. Ingeniera, ¿se están haciendo los planes de gestión de las cuencas hidrográficas en el Perú y se han iniciado con algunas representativas? Hace unas semanas nos presentaban el plan de gestión de la cuenca Chancay-Lambayeque. En su opinión, no sé si lo conoce, pero en su opinión, ¿qué elementos de gestión de cuencas, qué instrumentos de gestión se vienen aplicando en estos planes de desarrollo o cuáles sugeriría usted para tener una buena gobernanza, para resolver los problemas de desarrollo sostenible que se tienen en las cuencas? Bueno. Sí, bueno, vuelvo a insistir. Es importante que los planes de gestión de cuenca sean documentos viables y que realmente han sido elaborados con participación de la población. Desconozco si existe un comité de gestión de cuencas, pero en donde existe un comité de gestión de cuencas es quien toma el liderazgo de implementar un plan de gestión. Y que es importante de que este plan tenga estos 3 pilares de la gestión, que es los recursos naturales, las familias y las actividades económicas. Porque si solamente nos centramos en el agua por sí sola no va a tener una mayor vinculación. Tener presente que la cuenca es un territorio. Entonces, en ese sentido, si es que la gobernanza está marcada por un comité de gestión de cuencas donde hay todo una articulación institucional, perfecto. ¿Y quién lo lidera? También eso es muy importante. Normalmente los planes de gestión de cuencas son liderados por las autoridades de agua, ¿no? Que existen en cada territorio. Pero este liderazgo tiene que ser un liderazgo activo, dinámico. Porque, ¿qué pasa? Pregunta simple, ¿cuántos planes de gestión se han hecho en todo el país? Y han quedado adornando muy bien la biblioteca de los administradores, ¿no? No queremos planes para que adornen la biblioteca. Queremos planes en donde se hace un monitoreo y un seguimiento de las acciones que se vienen haciendo y cuánto se comprometen. Y el otro tema también es la cuestión de presupuesto. Si hacemos planes sin presupuesto, tampoco va a ser viable. Entonces, esa es también una parte muy importante. O sea, ¿quién va a financiar? ¿El financiamiento viene del Estado? ¿El financiamiento viene de la institucionalidad, de las instituciones que están allí? Y cada una de las instituciones, ¿cómo suma su rol a la gestión de la cuenca? Porque sin embargo, si esto no se logra y si todas las personas no tienen la visión, me estoy refiriendo a las personas que constituyen esta mesa, este espacio, este comité, si no tienen claro cuál es el objetivo, hacia dónde vamos a llegar y qué es lo que tenemos que hacer con este plan de gestión y cómo lo ponemos en marcha,
de nada va a servir. Eso es muy importante, porque les digo que muchas veces se hacen bellos planes, incluso se pagan miles de soles en consultorías para que nos entreguen documentos maravillosos de 100, 200 páginas. Pero si no se aplican y no se ponen en práctica, por ejemplo, actualmente un plan de cuenca debe tener la zonificación ecológica económica, debe de tenerlo. Un sistema de información geográfica en donde nos va a poder decir, por ejemplo, cómo está la contaminación del agua, cuáles son los puntos contaminantes y qué acciones vamos a hacer para revertir esto, o cuáles son las zonas erosionadas, cuáles son las zonas deforestadas, o cuáles son las zonas en donde tienen actividades económicas que están atentando contra la cuenca y qué acciones vamos a hacer y cómo las vamos a hacer. Lo más difícil es el cómo las vamos a hacer, porque esa es la estrategia, por eso se llama plan estratégico. En ese sentido, ¿qué instrumentos de gestión se plantearían? Porque muchas veces, como ingenieros agrícolas, decimos, hay erosión, hay deforestación, pero ¿qué instrumentos de gestión vamos a aplicar ahí, no? Usted nombró uno, pago por servicios ambientales, pero hay instrumentos de gestión administrativos, regulatorios, etcétera. Eso es lo que todavía no se ve en los planes de gestión de cuencas en Perú. Se hace un diagnóstico biofísico, una caracterización ecológica, pero faltan los instrumentos de gestión que solucionen esos problemas. Y en los planes de cuencas no hay eso. Lo hace un ingeniero como nosotros, agrícola, agrónomo, pero se limita a eso de que nos enseñaron a caracterizar el suelo, el agua, el canal, la obra, etcétera, pero no plantean instrumentos de gestión para resolver la problemática de la cuenca. Y menos aún para el desarrollo sostenible. Y hay metodologías como las metodologías MESMIS. Fíjense, hay un grupo de atributos que debemos razonar para resolver y dar seguridad a nuestros sistemas productivos. Por ejemplo, ¿nuestros sistemas productivos son confiables? ¿Son estables? ¿Tienen resiliencia? ¿Tienen equidad? ¿Tienen adaptabilidad? Fíjense, conceptos y variables que debemos evaluar en algo que queremos hacer sostenible, pero no lo hacemos. A ver, ¿cómo va a evaluar usted la resiliencia de los sistemas productivos de la cuenca? Porque en nuestros sistemas productivos pueden tener diferentes perturbaciones, ¿no? Ambientales, económicas, sociales. ¿Y qué hacemos para que nuestros sistemas productivos tengan esa resiliencia? Es decir, cuando venga una perturbación ambiental, económica o social, ellos tengan la capacidad de sobreponerse y seguir siendo productivos. Porque a eso es tener desarrollo sostenible. Pero no hay de eso, no hay de eso, no he visto de eso. Hay 6 cuencas pilotos en el país que se están haciendo los planes y todo eso, pero ninguno tiene un enfoque de gestión. Es diferente al manejo biofísico del agua, del bosque, que como ingenieros agrícolas enfocamos. Pero falta lo de gestión. Y ahí debemos incidir. Muchas gracias y disculpe. No, está bien. Y mire, ingeniero, ahorita lo que usted ha mencionado me ha hecho recordar que justo esa parte, actualmente desde mi posición, venimos trabajando en la cuenca del Alto Mayo. Estamos justo trabajando estos instrumentos de gestión que usted ha mencionado. Porque desde la institución en donde pertenezco, tenemos muy claro y muy importante que tenemos que trabajar esta gestión de cuenca, la gestión del paisaje.
Y estamos trabajando estos instrumentos de gestión porque tenemos que revertir, porque si no vamos a seguir haciendo miles de planes, pero no vamos a contribuir a revertir todas estas cuestiones que usted ha mencionado. Pero ahí es muy importante, le cuento, la participación de las autoridades, la participación de las poblaciones. Es muy importante, porque si la población nos involucra, nosotros cuando ya hemos querido justo implementar el desarrollo de la cuenca, como usted menciona, nos hemos encontrado con este vacío de la población, de las autoridades, de cómo interiorizan, de qué se trata todo esto. O sea, cómo lo ponemos en práctica. No es fácil, es difícil, porque como les he mencionado durante la ponencia, la población, las autoridades tienen que entender esta visión, esta estrategia. Y mientras no la entiendan, no se van a sumar y no se va a revertir. Pero también es importante que nosotros como profesionistas entendamos que falta mucho en enfoques integrales e integrados, ¿no? No solamente es la ingeniería la que actúa en la gestión de cuencas, la economía, la sociología, la administración, la legislación, la planeación, que muchas veces no estamos capacitados como ingenieros agrícolas para eso. Y por eso es importante estos eventos de actualización y de capacitación que el capítulo de Ingeniería Agrícola, sede departamental de la Mayique, está llevando a cabo, ¿no? Insistimos, es falta capacitación para esto, ¿no? Yo vi muy pobre los planes de gestión de cuencas que se están desarrollando, ¿no? Muy pobres, muy pobres. El clásico diagnóstico ingenieril, pero falta gestión. En realidad hay que entender que la gestión va más allá de la ingeniería. Gracias. Bien, creo que estamos con las preguntas del caso y los aportes. Nuestro colega Juan Enrique Rubiños, con la experiencia en el vecino, bastante lejano, pero vecino país como el nuestro, de México, y con la experiencia también de muchos años de trabajo. Bien, yo quiero, como todas nuestras conferencias, invitar para sus palabras, sus reflexiones también, a nuestro presidente, ingeniero José Panta Paz. Adelante, José. Muy buenas noches, Alfredo. Buenas noches, ingeniera Ana Luisa Mendoza. Muy agradecido y bueno, ante todo, saludar a todos los colegas que nos están acompañando. Muy agradecido por esta muy interesante conferencia. En realidad, pienso particularmente que estamos en pañales en el tema de la gestión de cuencas. Incluso he podido conversar con algunos colegas que todavía no se centran en lo que es una cuenca, como bien lo hizo la introducción la ingeniera, comenzar justamente por ver qué cosa es lo que realmente es una cuenca, y más aún gestionarla con todos los elementos que nos acaba de indicar. Creo que es necesario darle duro a este tipo de charlas, de conversatorios, de conferencias, de tal manera que la gente vaya entendiendo y se vaya involucrando. Porque de otra manera, como bien lo dijo la ingeniera, por más documentos muy hermosos que tengamos, los vamos a mirar nada más y no vamos a saberlos usar. En ese sentido, bueno, particularmente estoy muy agradecido por esta ponencia, esta brillante ponencia, y felicitarle, ingeniera, y esperar que nos siga apoyando para poder ir desarrollando más conferencias, porque este es un tema muy amplio que seguramente vamos a necesitar de su apoyo. Muy agradecido, ingeniera.
Godofredo, no Gracias. sé si... sí. Godofredo, no sé si hay algo pendiente para continuar con la... Sí, sí, estoy cargando la presentación en este momento. Indicar que la presentación que ha hecho nuestra colega invitada Ana Luisa Mendoza será enviada a los correos que ustedes puedan registrar. Está en el chat el formato de la asistencia, donde por favor coloquen correctamente su correo para poderle remitir posteriormente la conferencia. También hay una pregunta allí que aprovechamos para mencionarla. Indica que como agricultura rural ya hemos perdido la fe y confianza en los organismos del agro, dice, ya que las mujeres somos eslabón de la alimentación desde Tucumán. Ingeniero Mendoza, por su charla, gracias, ya que es importante educar a la población. Bueno, es un comentario de nuestra amiga Luz Marina Musayón. Adelante, Pepe. Bien. Reiterando el agradecimiento a la ingeniera Ana Luisa Mendoza, extendemos a nombre del Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental de Lambayeque, capítulo de Ingeniería Agrícola, el certificado a la ingeniera Ana Luisa Mendoza Vela por haber participado como ponente en la conferencia de Desarrollo Sostenible en la Gestión de Cuencas, desarrollado por el capítulo de Ingeniería Agrícola el día 6 de abril del año 2022, con una duración total de 2 horas académicas. Muy agradecido y felicitaciones, ingeniera. Muy amables, gracias. Ana Luisa, tus palabras finales, por favor. Gracias por haberme permitido compartir este espacio con mis colegas, que algunos quizás no hay oportunidad para conversar y para interactuar, pero cuentan conmigo en algún tema que les gustaría que yo pueda compartir desde mi expertise, y que muy gustosa de siempre poder contribuir y participar aquí con los espacios del capítulo de Ingeniería Agrícola. Gracias. Bien, muy agradecida, Ana Luisa. Felicitaciones, gracias a los asistentes. Y no olvidemos que si desean los certificados por esta conferencia, ahí está el teléfono, comunicarse con nuestra secretaria de capítulo, que gustosa les atenderá. Nuevamente, muy agradecido, y el próximo miércoles tenemos la conferencia Avances de la implementación del Plan BIM Perú. Estamos cordialmente invitándolos para el siguiente miércoles. Muy agradecido por su asistencia. Hasta otra oportunidad. Muchas gracias, colegas, por su participación. Que pasen buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches, felicitaciones.